Solo mira a Dios. ¿La han oído? No mires al hombre, mira a Dios. Todos fallan, todos fallan. Entonces esas afirmaciones hacen que algunos interpreten la vida cristiana de una manera y se salen de la buena doctrina. Estamos de acuerdo, y eso es verdad y es bíblico, que no ponemos confianza en el brazo de carne, que el hombre natural no puede producir nada bueno, el hombre natural. ¿Por qué? Por causa del pecado, y es verdad. No se puede poner confianza y esperanza en el hombre sin Dios, porque ese es el principio de los problemas serios. Pero no podemos afirmar eso en todos los órdenes de la vida. ¿Por qué? Porque si hay algo que se ha revelado ahora en Cristo Jesús, el misterio de Dios, como dice en Colosenses 1:27, es que ahora Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros. Entonces hay que entender y comprender que Dios tiene muy en cuenta al hombre. Para eso lo salvó, para eso lo rescató, para eso lo sacó de la maldición del pecado. ¿Pero para qué? Para que como hombres tengamos la certeza de la vida de Dios en nosotros. Y si Cristo en nosotros, Cristo en vosotros, esa es la esperanza de gloria. Por eso a Jesús se lo llamó Hijo del Hombre. Si alguien pretende separar a Dios de la realidad de la humanidad, estamos desconociendo lo que Dios vino a hacer aquí en esta tierra. ¿Por qué? Porque Dios se hizo hombre. Dios no socorrió a los ángeles, sino que vino a socorrer a los hombres. ¿Para qué? Para que los hombres ahora tengan la certeza y seguridad de que ahora han entrado en una nueva realidad. Entonces la vida del hombre es importante ante Dios y Dios lo toma muy en cuenta. Por eso no nos tiene que sorprender lo que tenemos en las Escrituras. Déjenme darle 3 pasajes con respecto a esto en esta pequeña introducción. Palabra del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4. 1 Corintios capítulo 4, versículo 16. Por tanto, os ruego. Fíjense, el apóstol está escribiendo a los hermanos de la iglesia en Corinto. Y le dice, os ruego que me imitéis. Entonces aquellos que dicen, no mires al hombre. ¿Qué pasa entonces con el apóstol Pablo diciendo semejante cosa? Porque Pablo está diciendo, mírenme e imítenme. ¿Qué sigue diciendo el versículo 17? Por esto mismo, para que me imiten, dice Pablo, os he enviado a Timoteo, téngalo presente, os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. ¿Cómo era Timoteo? ¿Cómo era Timoteo? Hijo amado y fiel en el Señor. Por eso lo mandó a Timoteo. ¿Para qué? Para que los hermanos lo imiten a Pablo. ¿Y qué más dice? El cual os recordará mi proceder
en Cristo, el cual os recordará, les hablará, les traerá memoria, insistirá en este tema y les dirá, miren, así es el proceder del apóstol Pablo, en Cristo Jesús. Esa es la gran diferencia. De la manera, dice Pablo, que enseño en todas partes y en todas las iglesias. O sea, cuando Pablo iba a ver las iglesias y en cualquier lugar donde él se encontraba, siempre insistía sobre lo mismo, diciendo, imítenme. Ahora eso mismo le dice Pablo a los de la iglesia en Tesalónica, según de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. O sea que ya Pablo había dado buenas instrucciones, había enseñado, había insistido sobre el tema. Y si ustedes saben muy bien cómo tienen que imitarnos. Y habla en plural ahora. ¿Por qué? Porque esta carta va escrita en nombre de Pablo, Silvano y Timoteo. Otra vez Timoteo. ¿Sabéis de qué manera debéis imitaros? Pues nosotros, dice Pablo, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Y si usted mira el versículo anterior, el versículo 6, Pablo tuvo que decir algo muy fuerte y decir, pero les ordenamos. Os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Entonces Pablo está diciendo, yo he afirmado una verdad, una doctrina, una manera de vivir. Esta es la manera de conducir nosotros, nuestra forma de proceder. Esta es la forma como se tiene que vivir. Pero dice, algunos están andando en forma desordenada. Ahora, ¿qué significa esa palabra desordenada? Ya, bueno, ya lo entiende, ¿no? Donde las cosas no se están haciendo en forma ordenada. Pero algo más todavía abarca esta palabra, irregularidad, algo irregular, donde se manifiesta la insubordinación, donde hay ociosidad, donde lo que se hace es en forma desarreglada, no ordenada. Entonces Pablo está diciendo, ustedes tienen que imitarnos. Ustedes saben que tienen que imitarnos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos vivido de una manera ordenada y no desordenada. Y ustedes lo saben muy bien, entre ustedes nos hemos comportado de esta manera. Pero apártense de aquellos que se dicen ser hermanos y están viviendo de una manera distinta a la que nosotros estamos viviendo y que hemos enseñado. Es interesante, en Hebreos capítulo 13, el versículo 7, donde dice, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Entonces acuérdense de los pastores, ténganlo presente, que esté bien clara la posición del pastor, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, porque la conducta está determinada por una doctrina. Y si es la doctrina de Dios, entonces se va a ver y va a determinar una conducta acorde con esa verdad, con la palabra de Dios. Y que dice, si lo tienen presente, los que hablaron la palabra de Dios, vuestros pastores, consideren el resultado de su conducta. ¿Y qué dice? Imitad su fe. Ahí está. Aquí se completa lo que Pablo estaba enseñando. Es la fe operando.
es la fe, cómo la fe opera en el creyente, de tal manera que tiene una vida clara, no desordenada, no fuera de lo que tiene que ver con la palabra de Dios, con la doctrina de Cristo. Una vida ordenada. Y Pablo dice, así vivimos nosotros. Usted lo sabe muy bien, le dijo Pablo a los corintios, escribiendo a los tesalonicenses. Y ahora el escrito a los hebreos, diciendo justamente que hay que imitar la fe que se evidencia en una buena conducta conforme a la sana doctrina. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la palabra nos enseña que Dios trabaja, trata y se da a conocer a través de los hombres. Por eso Jesús, el Hijo del Hombre, quien conozca al hombre Jesús, conoce a Dios. Por eso Jesús a Tomás le dijo, cuando Tomás le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús dijo, Tomás, ¿cuánto hace que me tenés ahí delante tuyo? ¿Cuánto hace que estoy con ustedes? ¿Cómo no han visto al Padre en mí? Esto nos ayuda a entender 2 Timoteo, por eso esta pequeña introducción, para ir a 2 Timoteo capítulo 2. Abra su Biblia y lea conmigo en voz alta la palabra de Dios. Dios va a traer sanidad, Dios va a traer orden, Dios va a traer vida. ¿La tiene? Entonces lea conmigo los versículos 1 al 4 del capítulo 2 de 2 Timoteo. Dice así la bendita y gloriosa palabra de Dios. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces Pablo sabe quién es Timoteo. Y por eso le dice ahí en el versículo 6 del capítulo 1, aviva esto que ya tenés en ti, haz que eso arda en ti, el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, dice el apóstol. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y por eso en el versículo que sigue, Pablo le dice, no te avergüences del evangelio. En el versículo 13 dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. En el versículo 14 dice, guarda el buen depósito. Oh, sé sabio, inteligente, para que nada se pierda. Y ahí le da ejemplo de algunos que no supieron identificarse con el evangelio de Jesucristo y abandonaron a Pablo como fueron Figelo y Hermógenes, que lo abandonaron y se fueron a Asia. Pero Pablo habla de un hombre de Dios, Onesíforo, y dice, pero Onesíforo, qué hombre de Dios que va a tener recompensa en el día de Jesucristo. Y dice, él me buscó aquí en Roma. Yo estaba en la cárcel y él vino, me buscó hasta que me halló. Y dice, ¿cuántas veces me reconfortó? ¿Cuántas veces vino para bendecirme? Ahora, ¿por qué dice todo eso Pablo? Él no se estaba poniendo como centro de atención, como dueño de la verdad, como que él era importante y todos tenían que circular alrededor de él. No, está hablando de la doctrina, está hablando de la verdad, de lo que Dios es en todos nosotros también. Lo que Dios es en ti,
lo que Dios es en mí y cómo Dios opera en su iglesia. Por eso Pablo le escribió a Timoteo y dice, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte la verdad. Entonces tenemos que aprender cómo tenemos que movilizarnos. Ahora bien, ya en este versículo 1 ya puede dar lugar a que alguien tenga ciertas inquietudes. ¿Por qué? Porque Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice, tú, hijo, tú pues, hijo mío. Ya esta palabra hijo es un término afectivo y surge de un amor genuino de parte de Pablo. Pero sin embargo, en la realidad humana, estoy hablando en el orden natural, ¿a dónde apuntaba Pablo con estos pasajes? En el orden natural, esta relación de padre e hijos es donde surgen grandes divergencias. O sea, caminos que se van separando el uno del otro a medida que avanza la vida. Por falta de acuerdo, por ver la vida de distintas maneras y tener una perspectiva ajena el uno del otro. Por eso se habla de diferencias de generaciones. La lucha generacional. ¿Por qué? Porque en el orden natural es como que la vida al avanzar hace que esa generación, que en un momento era una generación joven, pasa a ser una generación vieja. Y claro, al pasar los días y pasar a ser una generación ya de tiempo, es como que las diferencias se van a ir marcando a medida que se avanza con las generaciones que van surgiendo. Claro que las que van surgiendo un día van a pasar a ser la generación vieja también, ¿no? Hoy los que son en la generación vieja un día eran la generación nueva, ¿no? Joven. Y eso iba a pasar en la vida. Pero parece como que eso se lo toma como algo normal. Lucha generacional. Donde, claro, hay distintas maneras de pensar, distintas maneras de ser, distintas maneras de realizar las cosas. Entonces hay papás que han luchado por sus hijos, pero cuando al crecer ya comienza a haber diferencias y divergencias. Ahora, no es así en el reino de Dios, déjeme decirlo. Porque para Dios no hay tal cosa como luchas generacionales. No hay tal cosa como diferencias de las distintas etapas de la vida. Porque para Dios no hay griego ni judío, ni siervo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Para Dios no hay tal cosa. Y eso es lo que tenemos que entender. Ahora Pablo nos está diciendo, yo, hijo mío, pero claro que somos distintos. No, como vamos a seguir viendo. Pero la palabra nos revela que en el Evangelio las cosas son distintas. Y eso es lo que Jesús vino a revelar aquí a la tierra. ¿Qué fue lo que hizo que despertara reacción en el pueblo judío? Usted lo tiene ahí en Juan 10, en el versículo 30, cuando Jesús de pronto sacó una declaración de su fe. Y dijo Jesús, yo y en mi Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. La perfecta unidad donde no se puede dividir, no separar, distanciar el uno del otro. Esa expresión sacudió a los que lo estaban oyendo a Jesús y dice que se propusieron matarlo, que hicieron apedrearlo en ese momento. Porque algunos dijeron, ¿cómo vos como hombre y Dios como Dios? ¿Qué es eso de ser uno? Lo quisieron matar. Si usted va a Juan, el capítulo 5, algo semejante en el versículo 18. Dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle. Mire, esto es lo que estamos hablando, despierta reacción y levanta la polvareda de tal manera que es un sentimiento de muerte que se presenta ahí.
Fíjense lo que dice acá. Por esto los judíos aún más procuraban matarle. ¿Por qué? Porque no solo quebrantaba el día de reposo, cosa que iba contra las tradiciones y contra ese momento la doctrina que había en ellos, sino que también decía, óigamelo bien, que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ese es el evangelio que vino a presentar Jesús. Y por eso los querían matar, los querían matar. ¿Por qué? Porque él se hacía igual a Dios, siendo que era Dios hecho carne. Ahora, habría que seguir todo el pasaje aquí y todo Juan, pero no vamos a hacer eso. Pero sí lo que sigue diciendo aquí en el capítulo 5, versículo 19. Respondió entonces Jesús y ¿qué les dijo? De cierto os digo, de cierto os digo, que mi Padre anda por su lado y yo ando por el mío. Que acá la situación es distinta, pero vamos a tratar de conciliar y acomodar las cosas, ¿no? ¿Qué dijo Jesús? No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Qué tremendo el Padre, ¿no? Dice, somos uno. Y Jesús está diciendo, yo soy uno con el Padre y yo no puedo hacer nada sin el Padre. Porque el Padre todo lo que Él hace es lo que yo tengo que hacer y es lo que hago. Y el Padre me lo muestra y yo lo hago. Versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Entonces lo que el Padre hace también lo hace el Hijo. Ahora, la pregunta, y podríamos seguir extendiéndonos en este tema, pero suficiente está aquí. ¿Qué es lo que está presente en esta relación padre e hijo, donde todo lo que el Padre hace lo hace el Hijo y todo lo que hace el Hijo es expresión de lo que hace el Padre? ¿Qué es lo que está presente en esta relación? Para que nosotros también podamos identificarnos con esa unidad y todo lo que hace el Hijo lo hagamos nosotros y todo lo que hacemos nosotros los hagan los demás. Porque eso es lo que vamos a ver en 2 Timoteo. ¿Qué es lo que está presente? Bueno, es lo que está en el versículo 1. Cuando Pablo le dice, esfuérzate en la gracia. ¿Qué es lo que está presente en Dios? Para que haya esa verdadera unidad y que ambos hacen lo mismo sin diferencia alguna, sin competir, sin luchar, sin distanciarse el uno del otro. ¿Qué es lo que está presente? Es la gracia. Es la gracia. Diga conmigo, gracia. Es la gracia de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con la naturaleza de Dios. Eso es lo que Dios es lo que se manifiesta en Él, y por eso esa gracia, cómo opera en el Padre y el Hijo, es tan grande que eso es lo que Dios quiso darnos a nosotros. Porque yo me imagino que Dios mirándonos a nosotros habrá dicho, estos seres que yo creé, qué difíciles que son. Mira, sin pecar, y ya había problema entre esos dos. Porque ahí cuando pecaron uno se defendía, el otro acusaba y así estaba la situación en la primer pareja. Y todo lo que vino después, ¿no? Las diferencias, las luchas, las batallas, las guerras, las enemistades, las muertes, todo muestra que uno no puede hacer lo que hace el otro. No hay tal cosa como unidad. Entonces yo me imagino que Dios dijo, lo único que puedo hacer con estos seres, que creé a mi imagen y semejanza, lo único que puedo hacer es dar lo que nosotros tenemos. Es dar lo que hay en nosotros, que es la gracia. La gracia. Déjeme darle estos versículos de Juan capítulo 1. Juan capítulo 1.
¿Cómo comienza el Evangelio de Juan? En el principio era el Verbo, que era Jesús, ¿no? Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Y era Dios. Eso mismo que existe en Dios, fue necesario traerlo aquí a la tierra. Implantarlo aquí en los hombres. Y por eso tenemos el versículo 14 de este capítulo 1 de Juan. Y aquel Verbo fue hecho carne. Entonces, Dios pensó muy bien, la única manera es que yo me meta en la humanidad. Que yo me haga hombre. Yo creé al hombre, pero por causa de las grandes diferencias y la lucha que hay entre ellos, la única solución es que yo me haga hombre. Y es por eso que Dios se hizo hombre en la persona del Hijo. Y entonces el Hijo, el Verbo de Dios, fue hecho carne. ¿Y qué hizo? Habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Entonces vimos la gloria en la presencia de Dios, dice Juan. ¿Y cómo es el Hijo que vino y se hizo hombre? Lleno de gracia y de verdad. Ahí apareció el Hijo, lleno de la gracia de Dios, lleno de la gracia de Dios. ¿Dónde? Metido en un cuerpo como el tuyo y el mío. Ahora, ¿qué más sigue diciendo estos versículos? Este Cristo que resucitó y fue exaltado a la diestra de Dios y corporalmente en él habita toda la plenitud de la deidad, dice que ahora, gracias a este Cristo, nosotros de su plenitud tomamos, todos tomamos, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Gracia, la gracia. Ah, esa gracia que opera entre Dios el Padre y Dios el Hijo, es la gracia que Dios envió en la persona del Hijo. ¿Para qué? Porque a través de este Hijo que se hizo hombre y fue exaltado, de Él tomemos gracia sobre gracia, sobre gracia y sobre gracia. Y más gracia. ¿Para qué? Para no vivir en desgracia. ¡Claro! La desgracia es ausencia de la gracia. Aquellos que no les hace gracia ninguna es porque no conocen la gracia. Aquellos que viven derrotados, frustrados, fracasados, intentando hacer las cosas por sí mismos, no viven la gracia. Por eso no hablemos de diferencias generacionales, porque entonces significa que no está la gracia presente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. El libro de los Romanos es la justicia de Dios. Y dice en Romanos capítulo 1, versículo 5, Romanos 1, 5, dice, ¿por quién? ¿Por quién? Porque está hablando de Jesús, ¿no? ¿Por quién? El Hijo del linaje de David. Léalo después los versículos anteriores. Del linaje de David, declarado Hijo de Dios, ¿no? Que se hizo hombre. Dice, ¿por quién recibimos la gracia? La gracia. Esa gracia de Dios vino en la persona del Hijo y de Él recibimos la gracia, y dice Pablo, y el apostolado. Entonces, el poder servir a Dios, el entrar en el ministerio de Dios, en los ministerios de Cristo, el edificar la casa, el servirlo a Él en el reino de los cielos, solamente es posible por la gracia. No hay tal cosa como apostolado y todo lo demás, todos los servicios y ministerios, sin la gracia. ¿Por qué? Porque el que sirve a Dios es Dios obrando a través de Él.
Porque su poder se manifiesta mucho más de lo que pensamos o entendemos, pero que opera y se manifiesta a través de nosotros. ¿Por qué? Porque es gracias a la gracia. Porque por la gracia que recibimos de Él hay tal cosa como ministerio. Para la obediencia, la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces Pablo está declarando que si él estaba en el ministerio, en el servicio a Dios, es porque había recibido la gracia. Y junto con esa gracia tenía el servicio, la responsabilidad, la tarea que Dios le había encomendado. Venga a Romanos capítulo 3, el versículo 24. Y que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, por la gracia de Dios hemos sido justificados. Es la manera como opera Dios, como Dios lleva a cabo las cosas, como Él hace y realiza todo conforme a su plan y propósito. La gracia de Dios, que es abarcativa, que todo lo llena. Por esa gracia nosotros fuimos justificados. ¿Por qué? Porque el Hijo fue justificado mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? En Romanos capítulo 5, versículo 2, dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Ahora por la gracia, mediante la fe entramos a esta gracia. Porque también Dios dijo esto. ¿Cómo puedo yo hacer qué puedo hacer con esta gente? Ahí estabas vos, ahí estabas vos. ¿Qué puedo hacer con estos? ¿Para qué? Para que se manifieste mi poder en ellos. ¿Cómo puedo? Y solamente que vivan nuestra gracia, dijo Dios. Que la gracia que hay en mí, en nosotros, esté en ellos. Y ahí vino Jesús. Vino Jesús para traer la gracia. Ahora, para poder entrar en esta gracia, déjeme ilustrarlo de esta manera, quizá nos sirva. Supóngase que acá está la gracia de Dios, en un círculo imaginario. Acá Dios hace, Dios el Padre, Dios el Hijo, lo que hace el Padre lo hace el Hijo, y lo que hace el Hijo lo hace igualmente como lo hace el Padre, y cuántas cosas realiza, porque Dios es el creador, pero que el Hijo hace todas las cosas, Él crea todas las cosas. ¿Y por qué? Porque lo hace, porque el Padre lo hace, y lo hace el Hijo, y así, ¿no? Simultáneamente, ¿no? Esa es la gracia, quien tenga al Hijo tiene al Padre, quien conozca al Hijo lo conoce al Padre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bien, entonces, ¿qué hace Dios? Esto que vivimos nosotros, esta gracia. Esta gracia tiene que operar en estos. Esto tiene que operar en esta gente. Porque para eso los creamos. ¿Para qué? Para que hagan las mismas cosas que hacemos nosotros. Ahora ese es el gran amor y la misericordia de Dios. Con su gracia vino ¿para qué? Para meternos a la gracia. Ahora, ¿qué se necesitaba para que la gracia opere en nosotros? Fe. La fe de Jesús, porque ni siquiera es nuestra. La fe es un regalo de Dios. Jesús es el autor y consumador de la fe. La fe vino en la persona del Hijo y el Hijo vino para sembrar ese granito, esa medida de fe en todos los hombres. ¿Para qué? Para que siendo obedientes a la fe, entonces se reciba la gracia. Por gracia soy salvo. Mediante la fe. Y esto no es obra de hombre alguno, sino es por gracia y misericordia de Dios. Así que Dios pensó en todo. Dios lo pensó muy bien. Entonces Dios dice, esta es la única manera para que estos hombres hagan las mismas cosas que nosotros hacemos. Que tengan la misma gracia. Por eso dice en Romanos 5:15, pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, si por la transgresión de aquel uno, el primer Adán, murieron los muchos, óigalo bien, abundaron mucho más para los muchos que abundó en Cristo. La gracia y el don de Dios por la gracia. ¿De quién? Del ángel.
No, ¿de quién? Del hombre Jesucristo. Entonces, Dios interpretó la necesidad de ser hecho hombre en la persona del Hijo. Y el Hijo del Hombre vino y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. ¿Para qué? Para que en la gracia que estaba en el Hijo, hombre, aquí en la tierra, de esa gracia tomáramos nosotros. Y al resucitar, el grito de triunfo de Jesús fue: gracias para todos ustedes. Dale fuerte ese aplauso a Jesús y aplaude. ¡Hey! Esto es lo que Dios le reveló al apóstol Pablo. Porque él en la naturaleza humana era un perdido pecador, perseguidor de los santos, peleando contra Jesús, dando cosas contra el aguijón, rebelándose contra la luz y la verdad de Dios, siendo un ciego espiritualmente. Pero cuando se dio con Jesús, conoció a Jesús, encontró que la gracia recibida de parte de Jesús era un poder sobrenatural que lo habilitaba para que se manifestara en él las obras del Hijo. Por eso dice en 1 Corintios 15, 10. En 1 Corintios 15, 10 dice Pablo: pero por la gracia de Dios, porque la gracia, ¿qué es lo que nos da? Identidad. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Así que mírenme, dice Pablo, mírenme. Esto es lo que yo enseño. Mírenme e imítenme. Pero ¿qué es lo que tenían que ver en Pablo? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, o sea, los falsos apóstoles. Pero no yo, sino la gracia para conmigo. Él estaba consciente, él estaba seguro que era la gracia de Dios operando en él, que no era por fuerzas humanas, no por capacidad humana, por inteligencia humana, sino que la gracia de Dios. Y eso es lo que los papás tienen que conocer, es la gracia de Dios operando en ellos. ¿Para qué? Para que los hijos hagan la misma cosa que los padres. ¿Tú quieres que tus hijos te imiten? La gracia tiene que manifestarse en ti. Hijos, ustedes quieren hacer lo que los padres hacen. Vean la gracia en ellos y vivan la gracia, porque con la gracia todo es posible. Amén. Amén. Por eso Pablo está diciendo lo que viste de mí. Ahora eso lo dice acá en el versículo 2. Vuelvo a Timoteo ahora. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 2. ¿Qué dice Pablo entonces? Después de decirle, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú pues, entonces a ti, Timoteo, te digo, lo que has oído de mí, Entonces, vamos a imaginarlo. Acá está Pablo, ¿no? Le habla a Timoteo. Timoteo, esforzarte en la gracia, que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque aquí estoy yo para darte palabra de Dios. Y lo digo delante de muchos testigos porque esto es palabra para todos. Timoteo, ahí estoy yo para decirte todas las cosas. Y te las he dicho. Y acá está Timoteo. Prestando atención, tomando esas palabras de Pablo. Entonces Pablo dice, todo lo que has oído de mí, toda esa riqueza, toda esa bendición de Dios, estos misterios de Dios, tómalo. Ahora, ¿sabes lo que tenés que hacer con eso? Tenés que darlo, tenés que entregarlo. Así como lo recibiste, tenés que entregarlo, tenés que encargar. Ahora, no a cualquiera, por el asunto de tirar perlas a los chanchos. No a cualquiera, sino tenés que saber a quién. Así como
como Timoteo, como dijo en 1 Corintios, que leímos, amado hijo y fiel en el Señor, vos tenés que también buscar hombres fieles. Esa es la condición. Tenés que buscar hombres fieles en el Señor. Entonces, si tenés hombres fieles, por lo menos 2, porque habla en plural, hombres fieles. Entonces, ahí están, los hombres fieles. Entonces, a ellos encargales todo lo que has oído de mí, todo lo que recibiste de mí. Ahora tenés que dárselo a ellos. Y estos hombres fieles no solamente tienen que tomar de ti, Timoteo, sino que ahí viene tu compromiso con ellos. Tenés que prepararlos y capacitarlos. ¿Para qué? Para que a su vez ellos sean idóneos. Y esa palabra idóneos significa que reúnen las condiciones necesarias u óptimas para una función o un fin determinado. O sea, personas competentes, amplios y apropiados dignamente para hacer en forma eficaz. Significa que produce el efecto deseado, eficaz, que produce el efecto deseado, y eficaz y eficientemente, que significa realizar o cumplir un trabajo o una función a la perfección. Entonces tenés que prepararlos para que sean idóneos para enseñar a otros. Entonces esa es la cadena. Pablo sabía muy bien de la gracia. La gracia. Eso se lo compartió, se lo dio, le enseñó toda la buena y sana doctrina a Timoteo. Timoteo, que había sido hombre fiel, que había tomado toda esa riqueza, esa forma de las sanas palabras que Pablo le dio. Y Timoteo era el responsable de entregarla, de encargar a hombres fieles. ¿Para qué? Para que ellos a su vez estén preparados, y eso es responsabilidad de Timoteo, para enseñar también a otros. Para que los otros, los muchos, puedan recibir todo lo que viene. Todo lo que viene. Ahora, si miramos, son distintos grupos. Pablo, Timoteo, hombres fieles y los demás. Que también podríamos ponerlo como distintas generaciones. Pero eso no diferencia a unos de otros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que está presente, operando en cada uno, según su realidad, es la gracia. Por eso Pablo le dice, esfuérzate en la gracia. Desarrollala, capacitala en ti. ¿Cuánto dicen amén? Pablo sabía quién era Timoteo. Por eso le habla como le habla. Y es importante verse a la luz de Dios. ¿Dónde estamos parados y qué es lo que opera en nosotros? Porque el reino de los Dios no se adapta a la realidad humana, sino que se impone sobrenaturalmente por sobre lo humano. Pero es lo humano lo que está ahí presente. Estás vos ahí presente. Estás vos ahí presente. Y Dios quiere manifestarse a través de tu vida. Dios no está esperando a ver que vos seas capaz por ti mismo. Dios quiere que la gracia se manifieste en ti. ¿Por qué? Porque la gracia supera las limitaciones humanas. Dios no está pensando a ver cuánto puede hacer para que algo salga bien. No. ¿Cuánto me deja hacer para que se manifieste mi poder en él? Eso nos libra, hermano, de tanta ansiedad y tanta agitación interior. Ahora, si la gracia está operando y nos interesa que se transmita, el versículo que sigue, el versículo 3 de Timoteo, la primera verdad que dice Pablo acá. Y para eso utiliza la figura del soldado. Porque dice, tú pues, para que la gracia opere en ti, para que esto se transmita y avance y se desarrolle y alcance a otros, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces está hablando del soldado. Ahora, déjenme decirlo, quizás no me van a entender lo que yo voy a decir ahora. Pero lo digo igual.
Porque esto también acontecía en los años atrás, porque ahora en nuestro país se cambiaron las leyes. Pero años atrás el servicio militar era obligatorio. ¿Sí? ¿Hay algunos de esos que hicieron el servicio militar? Son los más viejitos. Bueno, muy bien. Yo me acuerdo que llegaba la edad, y llegó la edad, y yo esperaba que llegara a mi casa el llamado. Porque hay tres cosas que todo soldado tiene que entender muy bien. Que ninguno es soldado sin ser llamado. Aunque hay algunos países donde hay voluntariarismo, ¿no? Pero en nuestro caso, en aquel tiempo, cuando uno recibía una tarjeta y una carta, chao. Era el llamado. Ahora yo quería que me llegara. Yo estaba esperando el día cuando llegaba, ¿no? Llegó esa carta y dije, acá está, acá llegó. Por eso que dije que no me van a entender algunos. Me dicen, ¿estás loco? ¿Qué? Pero a mí me gustaba, yo quería ir al servicio militar. Por un accidente que tuve no me exceptuaron, pero yo quería ir. Pero a mí me llegó la carta y significaba que yo tenía que responder a ese llamado. ¿Por qué? Porque el que no responde al llamado y no se presenta en el día y hora declarado, ¿qué significaba eso? Desertor. Y el desertor la pagaba duro. ¿Por qué? Porque se quedaba sin documentación y un montón de otras cosas. Me acuerdo que hubo un muchacho acá en la iglesia que después de haberse presentado y estaba ahí ya enrolado, un día desapareció. Y allá tuve que ir como pastor a rebuscar la oveja perdida. Y allá lo tuve que encontrar y decirle, pará, tenés que volver, porque fuiste llamado, tenés que estar donde te llamaron. Ahora, óigame bien, el que es soldado es llamado. Eso es lo que hay que entender. Y si es llamado, no hay otra cosa que estar para lo que ha sido llamado. Entonces, en el llamado hay una autoridad en ejercicio y lo que tiene que encontrarse es sujeción a ese llamado, someterse a ese llamado, obedecer a ese llamado. Y hermano, Pablo está diciendo que Dios nos ha llamado para ser soldados de su ejército, para ser parte de su ejército victorioso, inclusive. Somos como soldados que hemos sido llamados, no para desertar, no para avergonzarnos, no para retroceder, sino para decir, aquí estoy. ¿Cuántos dicen amén? Me gustaría seguir sobre ese punto, pero no importa. Ahora, lo que todo soldado tiene que saber es que si fue llamado, está para ser soldado y no otra cosa. Porque si alguien es llamado para ser soldado, no puede presentarse y entrar en esas filas para ser uno más de todo ese ejército y decir, por favor, comandante o quien sea, ¿no? A cargo del regimiento. Tengo que hacer un negocio allá. Ya vengo, ya vengo, y se va para comprar una casa o para casarse o para hacer cualquier otra cosa. No puede. No puede. ¿Por qué? Porque ha sido llamado para ser soldado. Entonces todo soldado sabe que tiene que ser soldado. Y la palabra soldado implica que tiene una identidad clara. Los soldados tienen que dejar todo lo demás. Por eso en aquel tiempo, cuando eran llamados al servicio militar, si estaban estudiando, dejaban los estudios. Salvo algunos casos donde había posibilidad de acomodar algunas, pero tenían que dejar todo para hacer eso. Si alguien se iba a casar, lo lamento, pero era un año. Si alguien estaba edificando su casa, y bueno, para la casa, porque tenés que dejar esa actividad. Si estaban haciendo negocio, dejá esa actividad, no podés seguir haciendo esa actividad. En Suiza, el servicio militar es de otra manera y dura hasta los 40 años,
porque por etapas, por tiempo, y cuando les toca, no importa dónde están, lo que están haciendo, tienen que dejar todo ir, cuando son llamados, ponerse toda la vestimenta de soldado y hacer todo lo que se le indique y le ordenan. Ahora, el soldado entonces, dice la palabra, que como soldado, con esta gracia de Dios operando, no se enreda en los negocios de la vida. Y eso es lo que pasa con algunos creyentes, que han sido llamados para entrar en las filas del ejército de Dios, para ser parte del reino de los cielos, para ser más que vencedor, y de pronto se enredan, se envuelven en los temas de este mundo. Por eso la palabra dice que no podemos servir a dos dioses, a Mamón y a Dios al mismo tiempo. Mamón es el Dios de la riqueza. Entonces muchos ponen su corazón en la riqueza, ponen muchos corazones en las cosas de esta tierra y no se dan cuenta que han sido llamados para ser de Jesús, del reino de los cielos. Por eso Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que yo me encargo de las demás cosas. Los soldados cuando eran llamados no tenían que llevarse un paquetito de fideo debajo del brazo. Eso se iba a encargar el gobierno, ¿no? Eso se iba a encargar de todos los demás detalles. Entonces con Dios es lo mismo. Pero por eso Pablo le dice a Timoteo, tú pues eres llamado para ser soldado, y un soldado está para responder al llamado y para hacer todo lo que tiene que ver con esa función y no enredarse en los negocios de la vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque si alguien se enreda en las cosas de la vida, después sufre las consecuencias. Dice en Pedro, 2 Pedro 2:20, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, esa es la salvación, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Pero después de haber conocido esta gran salvación, dice, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces, dejarse enredar por los negocios de esta vida es peligroso. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si no la condición postrera es peor que la primera de donde Dios nos sacó. Ahora, ¿cuál es la tercera cosa? Y con eso termino. Todo soldado tiene que saber que es llamado para ser soldado, que si es soldado no puede enredarse en el negocio de la vida, tiene que ser soldado sí o sí, y saber y prepararse para sufrir penalidades. Porque lo dice acá la palabra. Sufre penalidades. Ahora, esto de penalidades habla de adversidades que se va a encontrar en el camino. Yo no he visto un soldado que diga, a ver, cuando le dicen, vamos a hacer ejercicio, y le dicen, ay, pero hoy llueve. Se imagina un soldado que de pronto dice, salgamos, corramos. Y, no, pero está lloviendo, denme un paraguas. ¿Qué paraguas? Estamos en guerra, en batalla. Y dice, no, pero hoy llueve, por favor. Cuando salga el sol, entonces sí vamos a entrar en batalla, ¿eh? El soldado tiene que saber que llueve, no llueve, llueva, salga el sol, haga calor o haga frío. El soldado sabe que tiene que batallar. Y si hay lluvia, hay lluvia. Y si hay barro, hay barro. Si hay problemas, hay problemas. Pero el soldado tiene que funcionar como soldado. Ahora la palabra nos dice que el soldado tiene que saber que hay aflicciones, que hay cosas que duelen, pero que tiene que seguir adelante. Hay sufrimiento de todo tipo para el soldado, en lo físico, en lo mental. Uno sufre, ¿por qué? Porque se está batallando. Hay que soportar todo tipo de dificultades. Para eso es soldado. Un caso paralelo que siempre me llama la atención, ¿vieron los futbolistas, deportistas? Que de pronto tienen que salir a la cancha a jugar y por ahí cae lluvia a baldazos, como decimos, ¿no? Torrencialmente. Yo no he visto ningún futbolista que dice, no, está mojado, a veces me mojo yo.
está lloviendo, ¿cómo voy a jugar ahora bajo esta lluvia, bajo este frío? No, no, es su profesión, es su tarea, tiene que salir a jugar, a pegarle la pelota como pueda. Pique o no pique, tiene que saber cómo enfrentar y buscar de llegar al arco adversario. ¿O no? Y cuando alguien va y le mete el gol, ¡gol! ¿Pero qué le costó un montonazo? Chorreándole agua por todos lados, quizás con frío, cuántas cosas, ¿no? Pero es su profesión. ¿Qué decir de un médico, un doctor? De pronto está descansando en la noche, le suena el teléfono y le dice allá una parturienta, ¿no? Y allá sale el doctor, tiene que dejar su casa, su cama, todo para atender, porque es su profesión. Y cuántas cosas más, ¿no? Cuántas cosas en la vida. No se puede andar buscando excusas. Hay gente que se pasa la vida con excusas diciendo por qué causa no rinde. Es que no están dándole gracia a Dios y no están permitiendo que la gracia opere en sus vidas. Pablo fue llevado a ese punto de que los aguijones del diablo estaban metidos ahí, le hacía doler y oró a Dios, por favor. ¿Y Dios qué le dijo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, hermano, hay que conocer la gracia de Dios. ¿Cuántas cosas te resultan difíciles en la vida? La gracia de Dios te va a hacer superar esas dificultades. ¿Cuántas cosas parece que te van a aplastar, que te van a liquidar, que te van a destruir? Ahí la gracia de Dios te va a levantar. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y Dios quiere que conozcas esta gracia, porque eres soldado a su expensa. Eres soldado de Jesucristo. Y si el Señor te ha llamado, Él sabe cómo cuidarte, librarte del mal y hacer que tu vida sea victoriosa para la gloria de Dios. Tienes que saber que eres soldado. Y si eres soldado, tenés que ocupar ese lugar. ¡Aleluya! ¡Hey! ¿Por qué? Porque ahí como soldado experimentamos la vida de Jesús. ¿Cómo haría Jesús? Es como Dios quiere que lo hagas. ¿Cómo lo haría Jesús? Es como Dios quiere que tú hables. ¿Cómo piensa Jesús? Es como tenés que pensar. Porque la gracia que operó en el Hijo es la gracia que opera en el Padre. Y lo que opera en el Padre opera en el Hijo. Y si opera en el Hijo, ahora tiene que operar en ti. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Entonces, ¿cuánto le dan un fuerte aplauso a Jesucristo? Pónganse de pie mientras aplaudan. Mientras aplauden. Pónganse de pie ahora. La gracia está presente aquí. Y como ministro de Jesús, les ministro gracia. Les ministro gracia de Dios. Abra sus labios, alabando a Dios, y abra sus brazos al Señor. Abra sus brazos. Reciba de esta gracia. Reciba de esta gracia. Esfuércese en la gracia de Dios. Avance.